a seguir entonces estudiando la confesión de fe. Hoy nos toca el punto 2 y el punto 3 de la confesión de fe, específicamente el punto 3, si no me equivoco, era la confesión de fe bautista de 1689. Y hoy vamos a estar tratando uno de los temas realmente misteriosos, ¿no? Porque se trata de la Trinidad de Dios. Dios, un Dios trino. Y digo misterioso porque tenemos revelado en su palabra en parte que es Dios en tres personas, Dios, un Dios trino, ¿no? Que subsiste en tres personas. Solamente Dios se conoce a sí mismo y solamente Él puede decir quién es, ¿no? Yo recuerdo cuando se le presentó a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. Pero es tan profunda esta doctrina de la Trinidad que realmente si nosotros entenderíamos todo de la Trinidad, seríamos Dios. Y vamos a estar una eternidad estando adorando y exaltando el nombre de nuestro Dios y aprendiendo siempre de Él. Y fíjense que va a ser eterno, sin tiempo, aprendiendo de Él. Fíjense lo grande que es. Entonces, no puedo explicar en una hora qué es la Trinidad, pero vamos a hacerlo lo posible. Vamos a tener 5 encabezados y va a ser, el primero es la pregunta si se encuentra la palabra Trinidad en la Biblia. Si se encuentra la palabra Trinidad en la Biblia. El segundo encabezado va a ser algunos errores cometidos a lo largo de la historia de la Iglesia. El tercer encabezado, ¿dónde encontramos la Trinidad en las Escrituras? En cuarto, vamos a resumir la enseñanza de la Trinidad en la Biblia. Y este encabezado se va a dividir en 3. El primero es: Dios es 3 personas, cada persona es plenamente Dios, hay un solo Dios. Y la quinta, una aplicación. Esos van a ser los puntos que vamos a estar tocando hoy. Y el primero es: ¿se encuentra la palabra Trinidad en la Biblia? Obviamente la respuesta es no. No se encuentra la palabra explícitamente en la Biblia. No está, no puedo encontrar la palabra decir, Trinidad. No se encuentra la palabra Trinidad en la Biblia. Ahora, ¿por qué hablamos de Trinidad entonces? Si no se encuentra la palabra específica Trinidad. Bien, la palabra Trinidad quiere decir triunidad o 3 en 1. 3 en 1. La palabra Trinidad es el título o resumen de una doctrina. Así como no está explícitamente que Dios es omnisciente, que Dios es omnipotente, no está explícitamente, pero es el título o el resumen de la doctrina, por ejemplo en este caso de la Trinidad, en el caso de la omnisciencia de Dios, son el resumen en una frase. Las palabras son palabras que no se encuentran explícitamente, pero nos dicen en una sola palabra algo de Dios. No se encuentran explícitamente en la Biblia la palabra Trinidad, pero cuando formularon la palabra Trinidad y se hizo la doctrina de la Trinidad, nos está diciendo en una sola palabra algo, apenas algo del ser de Dios. Entonces, vemos que no se encuentra específicamente o explícitamente la palabra Trinidad. El segundo es algunos errores cometidos a lo largo de la historia de la Iglesia. Y acá nos vamos a detener un poco para estar viendo algo de historia de la Iglesia y cómo salió esta palabra Trinidad. La pregunta que podemos hacernos, ¿no?, es ¿por qué se tuvo que desarrollar esta doctrina si los apóstoles no hablaron de ella específicamente? ¿Por qué se tuvo
que desarrollar esta doctrina si los apóstoles no hablaron específicamente de ella? Obviamente que a pesar de que la palabra Trinidad no se encuentra explícitamente en la Biblia, el concepto de la Trinidad sí se halla a lo largo de la Escritura. No está explícito, pero sí podemos hallar a lo largo de la Escritura la palabra o la Trinidad. Entonces, para empezar a recorrer un poquito de la historia, la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo aceptaba perfectamente las enseñanzas de los apóstoles a través de ¿qué cosa? ¿Cómo las enseñaban? La iglesia del primer siglo, ¿cómo recibían las enseñanzas de los apóstoles? Por medio de las cartas. A través de las cartas, los cristianos del primer siglo aceptaron las enseñanzas de las cartas, las cuales nosotros sabemos, por las predicaciones anteriores, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y estos autores bíblicos, los apóstoles, fueron inspirados por Dios, y cuando hicieron estas cartas y las desparramaron por todas las iglesias, las iglesias las aceptaron como palabra de Dios. Como palabra de Dios, y a través de las cuales estaban poniendo, ¿qué cosa? El fundamento de la iglesia. Entonces, la iglesia primitiva aceptaba las cartas como palabra de Dios porque estos apóstoles estaban enseñando y estaban poniendo el fundamento. Pero también en sus cartas los apóstoles refutaban, por ejemplo, las ideas gnósticas de aquel tiempo, que querían infiltrarse en el pensamiento de la iglesia. Este pensamiento gnóstico, ¿qué era? Ellos decían que de Dios, de parte de Dios, fluía, emanaba una fuerza. Y entonces ahí ponían al Espíritu Santo y le sacaban la deidad y le sacaban la personalidad del Espíritu Santo. Eso es lo que se estaba infiltrando en la iglesia del primer siglo, por la filosofía de lo que es platónica. Pero bueno, estas cartas, por ejemplo, Colosenses, ataca específicamente ese pensamiento gnóstico, y también como atacaban la deidad de Cristo, el apóstol Pablo pudo explayarse de que Jesús era Dios. Entonces, también el propósito de las cartas era poner el fundamento, era aceptada por la iglesia y enseñaba qué era lo correcto. Y también lo que hacía era que defendía contra las acechanzas de esas enseñanzas. Pero también tenía otro propósito las cartas. Había creyentes que estaban siendo perseguidos por los judíos, especialmente porque los creyentes decían, Jesús es Dios. Entonces ellos se creían que eran politeístas y estaban blasfemando a Dios. Y entonces estos creyentes del primer siglo eran perseguidos, y las cartas también lo que hacían era alentar a esos creyentes que estaban siendo perseguidos porque creían en la doctrina de la Trinidad y decían que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios y solamente hay un Dios. Y eran perseguidos por los judíos y alentaban el corazón de estos cristianos. ¿Y para qué? Para perseverar aún en medio de la persecución. Por ejemplo, tenemos la carta a los hebreos. La carta a los hebreos. Entonces, vemos que la verdad de la Trinidad de Dios ya se encontraba en la mente de la iglesia mucho antes de ser formulada como una doctrina. Es decir, antes de ser analizada y su contenido claramente determinado. O sea, el pensamiento de la doctrina de la Trinidad ya estaba en la mente de los primeros cristianos. Si ustedes saben, hablábamos con Romy hoy, y por ejemplo el credo de los apóstoles.
estaba desarrollado, no estaba explícito decir Trinidad. Dios es uno en tres personas. Pero en la mente de los cristianos ya se sabía. Dice Hodge lo siguiente, dice, la convicción de que Cristo es una persona divina estaba profundamente asentada en la mente de todos los cristianos. Pero no menos fuerte era la convicción de que hay un solo Dios. La dificultad residía en conciliar estos dos artículos fundamentales de la fe. Por un lado, sabían que Jesús es Dios. Por otro lado, hay un solo Dios. Pero cuando quisieron conciliar eso, ¿cómo puede ser? Ahí se tuvo que hacer el planteo y desarrollar la doctrina de la Trinidad. Primero se aceptaba, lo decían los apóstoles, lo creían porque eran inspirados por Dios. Pero cuando se vio esto, que Jesús es Dios y hay un solo Dios, ¿cómo podemos conciliar? Y ahí empezó. Y a partir del siglo II y el siglo III, ante la necesidad de formular esta doctrina, surge ahí el término Trinidad. Uno de los que acuñó la palabra Trinidad fue Tertuliano. Tertuliano fue el primero que utilizó y el primero que formuló la doctrina de la Trinidad. Pero cuando formuló la doctrina de la Trinidad, la hizo con deficiencia. Y así vinieron otros después de Tertuliano para también desarrollar esa doctrina de la Trinidad. Y muchas de esas fueron surgiendo y también presentaban errores. Todas presentaban errores. Porque querían entender y resumir en una palabra quién es Dios. Entonces tuvieron muchísimos errores. Entonces vemos que en el primer siglo los cristianos aceptaban la palabra, porque venía de parte de los apóstoles inspirados escribieron todo lo que se necesitaba saber para la vida y para la piedad. No estaban preocupados los apóstoles en enseñar específicamente y buscar una palabra que es Trinidad, sino ellos enseñaban y ponían el fundamento y alentaban el corazón también de aquellos hermanos que estaban siendo perseguidos. Cuando se formula o se cuestiona esta fe que Dios es uno y que Jesucristo es Dios, entonces ahí comienza el conflicto y tenemos que buscar una solución. Siglo II, siglo III en adelante, aún en la Reforma, aún hasta en este entonces, estamos lidiando con la palabra Trinidad. Y veamos cuáles fueron algunos de esos errores de los cuales varios persisten hasta el día de hoy. Uno de los errores que nació al formular esta doctrina de la Trinidad y el nombre de la Trinidad fue el arrianismo. Arrianismo. No se preocupen, cualquier cosa le dejo la hoja acá y ustedes lo copian. Arrianismo. El arrianismo es forjado por el presbítero de Alejandría llamado Arrio. De ahí arrianismo. Los seguidores de Arrio. Eso fue aproximadamente en el año 300. Este presbítero Arrio, defendía que el Verbo era la primer persona creada por el Padre. No era igual en divinidad al Padre. Fue el primer ser creado. Eso es lo que decía Arrio. Entonces, se le hacía, vendría a ser un escalón más abajo que Dios. Y hoy está esta doctrina bien vigente y la podemos encontrar hoy en los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. Entonces, fíjense desde cuándo aparece. Desde el año 300 ya vienen con del arrianismo y hoy persisten. Por eso es muy importante estudiar
lo que es la doctrina de la Trinidad. Otro de los errores, por querer establecer quién es Dios y cómo es el ser de Dios, y formular en una palabra acerca de la Trinidad, surgió otro que se llamaba, que era el monarquianismo. Monarquianismo. Nació, fíjense por qué nació el monarquianismo. Nació para refutar las herejías del arrianismo o del semi-arrianismo. Eso surgió para refutarlo. Pero ¿qué pasó? Ellos sí mantenían así la unidad de Dios. Ellos querían mantener la unidad de Dios, pero fracasaron con su definición y se convirtió en otra herejía. Es interesante porque en ese monarquianismo también se dividió y nacieron tres monarquianismos. Monarquianismo, fíjense, monarquianismo dinámico, monarquianismo modalístico y monarquianismo triteístico. Se dividieron en tres y vamos a ver estos tres rápidamente. El dinámico, ellos planteaban, aquellos que admitían, dice, que en una sola persona estaba Dios. Dios en una persona sola. Y ese Dios era Jesús. Jesús es Dios, decían ellos. Y lo que hacían, este grupo, decían que Jesucristo era, Dios es el Padre. Dios es el Padre. Y Jesucristo era un hombre que tenía una conciencia que iba siendo progresiva, que él iba a ser la revelación de Dios o el verbo de Dios. Fíjense cómo todo para evaluar quién es Dios y cómo tres personas pueden existir en Dios. Y que el Espíritu Santo era una fuerza que controlaba las palabras de aquel verbo. Entonces, ese es el dinamismo. Había un Dios, entonces protegieron a Dios. Dios es uno solo. Pero ¿qué hacemos con Cristo? Bueno, Cristo es un simple hombre que tiene una conciencia, que tiene al Logos o al Verbo, y el Espíritu Santo es una fuerza que controla a Jesús para que pueda hablar perfectamente con el Verbo. Ese es el monarquianismo dinámico. Después tenemos el otro, el modalístico. Este fue acuñado por Sabelio en el siglo III, que impulsó fuertemente esta clase de monarquianismo. Él reconocía la divinidad de Jesucristo. Decía él, Jesús es Dios. Y Él es el único Dios. Jesús es Dios y Él es Dios. Así como los otros decían, no, el Padre es Dios. Este otro decía, no, Jesús es Dios. Y solamente existe Dios. Y Él es la única persona. Pero ¿qué pasa con el Padre y el Espíritu Santo? Y ellos concluyeron que decía que es el mismo Jesús con diferentes máscaras, con diferentes personajes. Y en un momento Jesús era el Padre y en otro momento Jesús era el Espíritu Santo. Y esta doctrina hoy sigue en un grupo carismático, sectario, que se llama los solo Jesús. Los solo Jesús. Los solo Jesús creen solamente en Jesús y que Jesús es el mismo Padre y Jesús es el mismo Espíritu Santo, de acuerdo en el momento que les toque actuar. Y también tenemos el triteísmo. El tristeísmo. Este es simple. Dijeron, bueno, este error consistió en mantener que las tres personas de la divinidad eran tres dioses. Tres dioses. Entonces, fíjense lo que sucedió por querer conciliar algo que está en las Escrituras, bien enseñadas, que ahora lo vamos a desarrollar, y querer tratar de llevarlo a una sola palabra. Todos esos errores, algunos bien intencionados, porque fueron muchos bien intencionados, cayeron en este tipo de errores. Ahora, ¿para qué nos sirve toda esta información? Para que no caigamos en el mismo error.
que de una manera simple nosotros querramos explicarlo. Muchas veces pasa con los chicos, de una manera simple querer explicar la Trinidad de Dios y caemos en alguno de estos errores. Y uno de los errores más comunes que nosotros podemos caer es en el último, en el monarquianismo. Pero en los últimos dos, en el modelístico y en el triteístico. En cualquiera de esos dos, porque queremos enseñarle algo tan inmenso y tan grande a nuestros hijos o explicarlo a una persona que podemos caer en estos dos. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? ¿Dónde encontramos la Trinidad en las Escrituras? Simplemente nosotros nos tenemos que basar en las Escrituras. En las Escrituras. Y cuidarnos del error de que por siglos se vino cayendo. Entonces, ¿dónde encontramos la Trinidad en las Escrituras? Aunque la doctrina de la Trinidad no se halla explícitamente en el Antiguo Testamento, varios pasajes sugieren e incluso implican que Dios existe en más de una persona. Eso es lo que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Hay una sugerencia, algo que nos está diciendo que Dios existe en más de una persona. Y por ejemplo, vamos a ver el plural, ¿de dónde? Del primer libro, Génesis 1:26. ¿Qué dice Génesis 1:26? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Fíjense en el plural. Ahí dice, hagamos. Hay un indicio que nos está diciendo, ¿qué pasa? En Dios hay más de una persona. No dice que son tres, pero hay más de una persona. Porque hay un plural. Obviamente salen objeciones. Y muchas objeciones para decir, no, acá Dios es uno solo, y acá está hablando con alguien más, pero no es Dios, ¿no? Y bien lo dice Gruden en su teología sistemática. Dice, algunos, han sugerido que son plurales de majestad. Una forma de hablar que el rey usa para decir, por ejemplo, nos complace conceder su petición. Él habla en nombre del pueblo. Entonces, como él es la majestad, es el rey, habla en nombre del pueblo y dice, nos complace. Ven que usa el plural. Nos complace en conceder su petición. Y sigue diciendo Gruden. Sin embargo, en el hebreo antiguo, en el hebreo del Antiguo Testamento, no hay otros ejemplos de casos que un monarca use verbos plurales y pronombres plurales para referirse a sí mismo como plural de majestad. De modo que esta sugerencia no tiene evidencia que los respalde. Entonces, cualquiera que nosotros podemos ir a un testigo de Jehová, por ejemplo, y tenemos una evidencia de que hay más personas en la deidad de Dios. Y ellos van a venir seguramente con esto. Pero esto es un verbo y pronombres de un plural de majestad. No hay evidencias en el Antiguo Testamento. Ningún monarca del Antiguo Testamento habló en plural cuando él era la majestad del pueblo. De esta manera, entonces, podemos ver que a partir del primer libro, fíjense cómo Dios fue cuidando a todos aquellos autores inspirados. Desde el primer libro se nos da indicios de una pluralidad de personas en Dios. Otro, Génesis 3:22. Génesis 3:22 dice, fíjense, y dijo Jehová Dios, singular, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Cómo es eso? Sabiendo el bien y el mal, etcétera, etcétera. Veamos otro, Génesis 11.
versículo 7. Génesis 11, versículo 7. Dice, ahora pues, hablando Dios, descendamos y confundamos, plural, Dios, singular, hablando. ¿Con quién? ¿Con quién? Hay indicios que en Dios hay más personas. No sabemos cuánto, pero hay indicios, hablando en plural. Veamos, Isaías 6, versículo 8. Acá está el profeta Isaías contemplando la gloria de Dios. Dios ahí se le manifiesta a Isaías. Y fíjense cómo dice, después dice Isaías, después oí la voz ¿de quién? Del Señor, singular, del Señor, que decía, ¿a quién enviaré? Singular, ¿a quién enviaré? Fíjense entonces, tenemos Señor en singular, ¿a quién enviaré? En singular. ¿Y quién irá por nosotros? Plural. ¿Quién irá por nosotros? Entonces, hay indicios que hay una pluralidad en el ser de Dios. Tenemos también el Salmo 110, versículo 1. Fíjense, el Salmo 10, versículo 1 es precioso. Y no solamente porque es precioso porque habla de una pluralidad dentro del ser de Dios, sino que el Señor Jesús, después lo vamos a ver, lo toma el Salmo 110 y lo aplica a sí mismo. El Salmo 110.1 dice, Salmo de David, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El mismo David decía, dijo el Señor a mi Señor. Y fíjense en Mateo 22, 41 en adelante. Mateo 22, 41 en adelante. Jesús hablando ahí con los fariseos. Mateo 22, 41. Dice, ¿lo tienen? Dice, estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta diciendo, fíjense cómo le dice Jesús, ¿no? ¿Cuál es? Yo lo voy a leer de la Biblia de las Américas. ¿Cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos que respondieron como buenos fariseos, entendidos en la ley. De David. Entonces Jesús le dice, y les dijo, entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es el Hijo? ¿Cómo es Él su Hijo? Entonces, Él estaba hablando, lo que David dijo, le estaba diciendo a Jesús. Está hablando de mí. Soy Señor. Soy Dios. Soy Señor. Fíjense ahí también en Génesis 16. Vamos otra vez a Génesis. Génesis 16. Ahí en Génesis 16 se menciona la aparición del ángel del Señor o el ángel de Jehová. Ahí está la escena de que Agar huye de presencia de su ama Saraí. Todavía no se había cambiado el nombre. El Señor no le había cambiado el nombre. Y en otros pasajes, el ángel del Señor parece ser otra persona que es plenamente divina. En Génesis 16, 7 dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, y ahí empieza un diálogo. Después lo leen. Fíjense en el versículo 13. Entonces llamó el nombre del ángel, el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque digo, ¿no ha visto también aquí al que me ve? ¿Cómo lo llama? Agar.
al ángel de Jehová: tú eres Dios. Tú eres Dios. Lo mismo pasa con la aparición del príncipe de Jehová, cuando se le aparece el príncipe de Jehová a Josué. Y Josué le rinde adoración. Y el príncipe de Jehová no se resiste. Fíjense ahí en Josué 5, versículo 13. Josué 5, versículo 7. 13. 5:13. 13 al 15 vamos a leer. Dice: entonces Josué, cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a quién, o a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe de los ejércitos de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿quién dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿A qué le hace recordar esta historia? Moisés con la zarza. Hay indicios. Alguien se le apareció. El príncipe de Jehová. Hay indicios de una pluralidad dentro del ser de Dios. Veamos también que se hace referencia al Espíritu Santo como persona, atribuyéndoles características personales, como por ejemplo, ¿qué cosa? Se contrista. Isaías 63:10. Isaías 63:10. 63:10. Fíjense, nosotros estamos en el Antiguo Testamento. Mas ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu, por lo cual Él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Contristaron su Santo Espíritu. Como vemos en estos pasajes, está claro que en Dios hay una pluralidad de personas. En el Antiguo Testamento, dijimos, hay indicios de esos acontecimientos. Vimos el ángel de Jehová, vemos que el Espíritu Santo es una persona que se contrista. ¿Se acuerdan de algún pasaje más que se relaciona a Isaías 63? El 14 del mismo 63. ¿Qué dice? El Espíritu de Jehová nos pastoreó, pues. También. ¿Se dan cuenta? O sea, hay indicios. Obviamente no nos alcanza el tiempo para ver todos los pasajes. Pero cuando se abre el Nuevo Testamento, entramos realmente ahí en la historia del advenimiento del Hijo de Dios a la tierra. Ahí entramos. Y obviamente sería de esperar que este acontecimiento, ¿qué pasa? Va a venir acompañado con enseñanzas de parte del Hijo de Dios para enseñarnos sobre la naturaleza trinitaria de Dios. Y eso es lo que hizo. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Veamos, por ejemplo, de una también. De una vimos cómo Dios en su primer libro, Génesis, se revela como pluralidad. Veamos en Mateo. Mateo 3, 16 y 17. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, el Espíritu Santo, y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vemos acá explícitamente la Trinidad. El Espíritu Santo por un lado como persona, en este caso se manifestó como una paloma, pero en sí está hablando de que es una persona. Vemos a la persona del Hijo de Dios y vemos la voz, escuchamos la voz de Dios Padre. Otra de los indicios acá en el Nuevo Testamento, que el mismo Señor Jesús
enseña Mateo 28, 19, en la fórmula bautismal. Presten atención en que dice Mateo 28, 19. Dice, por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y qué tienen que hacer? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pongan atención a eso, al término. ¿En qué? En el nombre. Singular. En el nombre. No dice en los nombres. No dice bauticen en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Es singular. Dios en el nombre. Si quieren seguir estudiando esto, hay varios libros que el nombre, cuando Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento, se manifiesta por nombres. Elohim, Jehová, Jireh, etcétera, 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 etcétera. Este es el nombre, hablando de Dios en singular. Y 3 personas, plural. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está hablando que los 3 son uno. Los 3 son Dios. El mismo Dios. Entonces, fíjense, y si nosotros llegamos a bautizar y decir te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, caemos en el triteísmo. Ese monarquianismo triteísta que evaluaron y dijeron, son 3 dioses. Si nosotros repartimos los nombres, en el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo, somos triteístas. Por eso es específico Jesús. Ojo, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También vemos en la apertura de Primera de Pedro, fíjense en nuestra salvación, Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Dice, según el previo conocimiento de Dios Padre. Primera de Pedro 1:2. Fíjense, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre. La gracia y la paz sean multiplicadas. Esa es la apertura que el apóstol Pedro dice. Que es, ahí están los 3. Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Como vemos como fue revelándose progresivamente a través del Antiguo Testamento. Progresivamente fue revelándose Dios al pueblo de Israel, como Dios es un Dios, pero a su vez había una pluralidad dentro de Dios. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles enseñaron claramente la Trinidad. Claramente la Trinidad. Entonces, el cuarto encabezado era un resumen de la enseñanza de la Trinidad. Y el resumen de la enseñanza de la Trinidad es, Dios es 3 personas. Cada persona es plenamente Dios. Hay un Dios. Ese es el resumen. Pero vamos a ver el primero. Dios es 3 personas. Para nosotros es muy difícil realmente comprender cómo un mismo ser pueden subsistir 3 personas. Es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Obviamente que es por las limitaciones de que somos seres humanos. Nuestra mente, aparte, nuestra mente está corrompida por el pecado. Y lo único que nosotros podemos ver es una persona, un ser. Es lo que alcanzamos a ver. Yo cuando veo a uno de ustedes, yo veo un ser, una persona. Entonces, en nuestra capacidad finita, no podemos entender cómo hay 3 personas y al mismo tiempo ser un solo Dios.
Cuando nosotros decimos Dios en tres personas, entonces estamos confirmando que el Padre es una persona distinta al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su vez estamos diciendo que el Hijo es una persona distinta al Padre y al Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo es una persona distinta al Padre y al Hijo. Eso es lo que nosotros estamos diciendo cuando decimos que Dios es tres personas. Y eso cuando Juan escribe su primera carta es lo que está diciendo. Fíjense ahí Juan 1:1. Juan 1:1 dice, en el principio, yo lo leo de la Biblia de las Américas, en el principio existía el verbo. Si ustedes leen los versículos después, los que siguen, el verbo es Cristo. Ese verbo es Cristo. Entonces, en el principio existía el verbo. Y el verbo, dice, estaba con Dios. Bien, hasta ahí. Ahí vemos que el verbo es distinto a Dios. Y en este caso es Dios Padre. Es distinto el verbo como persona. Dice, estaba con Dios. Estaba cara a cara con Dios. Había una relación perfecta con Dios. Como padre e hijo, como personas diferentes. Pero dice Juan, y el verbo era Dios. Jesús es Dios en su esencia, así como el Padre y como el Espíritu Santo es Dios. Un Dios, pero hay una relación de personas dentro del ser de Dios. ¿Lo entendemos? No. Pero a su vez, nos dice también, como decía, que Cristo, el Verbo, es Dios. Juan 17:24. Juan 17:24. Juan 17:24. Fíjense ahí la oración de Jesús. Preciosa oración de Jesús. Dice, Padre, fíjense cómo lo llama, ¿no? Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Acá vemos la conversación, Dios Hijo y Dios Padre. El Hijo como persona distinta al Padre, hablándole a Dios Padre, hablándole, pero a su vez vemos que ahí hay una relación inquebrantable entre Dios Padre y Dios Hijo, entre la persona del Padre y del Hijo. Pero también acá vemos algo, que hay un solo Dios, porque la gloria es de Dios. Y Él dice que vean la gloria que me has dado, mi gloria, dice Jesús. Como siendo la suya, mi gloria, dice Jesús. Mi gloria. Y la gloria solamente era de Dios. Y acá dice mi gloria. Mi gloria. Nosotros tenemos que prestar atención a algo que es muy importante, que estas personas eran judías. Eran judías. Y tenían bien claro el concepto. Hay un solo Dios, un solo Dios, un solo Dios. Como vimos la otra vez, hay un solo Dios. No hay tres dioses. Y acá Jesús se le está revelando y le está diciendo, yo soy Dios, el Padre es Dios, la gloria de Dios. Pero somos diferentes en persona. Personas diferentes, pero un solo Dios. Hoy Jesús continúa como nuestro sumo sacerdote intercediendo por nosotros ante el Padre. Hoy. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo el justo. Estamos viendo entonces la persona de Jesús, la persona del Padre. También podemos ver el Espíritu Santo. No es el Hijo, no es ni el Padre, el Espíritu Santo, ni tampoco es una fuerza que emana de Dios. Es una persona y a su vez es Dios.
El mismo Señor Jesús lo enseña así. Juan 14, 26. Juan 14, 26. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, el Consolador, ¿quién puede consolar si no es una persona? El mismo Señor Jesús dice, a ver si no es este mismo versículo, no, es más arriba seguro, les enviaré otro Consolador, asumiendo que Él era el Consolador que estaba presente en ese momento con los discípulos. Ahora iba a venir otro Consolador. ¿Qué versículo? 16. 14 y 16. Le va a mandar otro Consolador. Entonces podemos ver acá el Señor Jesús enseñando que el Espíritu Santo es una persona diferente a Él. Es el otro Consolador, a quien el Padre dice, enviará en mi nombre. Fíjense, el Hijo hablándole, el Hijo de Dios, Jesús, hablándole a los discípulos, que va a venir el Espíritu Santo, la otra persona de la Trinidad, y le está diciendo, el Padre, la otra persona de la Trinidad, le vamos a enviar al Espíritu Santo. Fíjense cómo tiene características personales de una persona el Espíritu Santo. Dice en ese mismo versículo, Él os enseñará. Una fuerza no puede enseñar. Una fuerza impulsa. Él os enseñará, dice. Y todas las cosas. Y dice, y os recordará todo lo que os he dicho. También en el capítulo 16 de Juan, versículo 7, otra vez la conversación con los apóstoles, en el aposento alto, dice, pero yo os digo la verdad, dice el Señor Jesús, yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si yo me voy, os lo enviaré. El Espíritu Santo como persona. Obviamente hay un montón de pasajes más que habla que el Espíritu Santo da testimonio, que intercede, examina lo profundo de Dios, también dispone los dones dentro del cuerpo de Cristo y los pone donde Él quiere, Él prohíbe, Él habla, Él es testigo, Él es afligido, Él es afligido. Efesios 4:30, ¿se acuerdan lo que leímos en Isaías? Que era afligido el Espíritu Santo, bien, se repite en Efesios 4:30. Por nuestro pecado el Espíritu Santo es afligido. Entonces, no podemos aceptar que digan que el Espíritu Santo no es una persona. No podemos aceptar que digan que el Espíritu Santo no es una persona y que sea solamente una fuerza o un poder de Dios. No lo podemos aceptar. ¿Por qué no lo podemos aceptar? Porque si lo aceptamos, lo que vamos a hacer, va a haber pasajes que van a tener incoherencias. Veamos uno de ellos. 2. Lucas 4:14. Lucas 4:14. Lucas 4:14. Dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Si este pasaje se le atribuye al Espíritu Santo, o sea, que está bien, el ser de una persona, entonces tiene que decir el poder del Espíritu. De lo contrario, si fuese una emanación del poder de Dios, tiene que decir del poder de Dios. Del poder de Dios. Pero vean otro pasaje más claro todavía. Hechos 10:38. Hechos 10:38. Fíjense, Hechos 10:38. Este es más claro todavía. Hechos 10:38 dice, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el poder del Espíritu Santo y con poder, y etcétera, y etcétera. Ahora, si el Espíritu Santo es el poder de Dios y no una persona, este pasaje tendría que decir como sigue, que vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el poder de Dios y con poder. Es una redundancia.
con poder de Dios y con poder. Pero acá es una clara definición que el Espíritu Santo es una persona. Entonces, podemos concluir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, pero un solo Dios. Y esto nos lleva a la otra. Cada persona de la Trinidad, cada persona es plenamente Dios. Es plenamente Dios. Si ustedes hacen otro estudio o los pasajes de la misma confesión, van a ver que las tres personas de la Trinidad comparten los mismos atributos. Pero vamos a ver cómo acá los apóstoles enseñaban que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son plenamente Dios. Fíjense ahí en 1 Corintios 8:6. 1 Corintios 8:6. ¿Cómo se llama el Padre? 1 Corintios 8:6. Dice, sin embargo, para nosotros hay que un solo Dios. ¿Quién? El Padre. ¿Cómo se llama al Padre? Dios. El Padre, persona distinta al Hijo y al Espíritu Santo, es Dios. También después pueden ver Juan 6:27, no lo vamos a leer, y 1 de Pedro 2:1. Dejo la hoja acá si lo quieren escribir. Ahora, veamos cómo se llama al Hijo. ¿Cómo se llama al Hijo? Bueno, Juan 1:1 decía, ¿no?, que el Verbo era Dios. Pero fíjense en Juan 20:28. Y no pierdan nunca de vista que el que va a estar haciendo esto es un judío que tenía la mente muy aguda, que había un solo Dios y a él se le rendía adoración. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Si Jesús hubiese sido solamente un maestro o un profeta o tenía la conciencia de que iba a revelar a Dios, esto se lo tenía que impedir. Pero el Señor Jesús recibió la adoración de Tomás como Dios. Jesús es Dios. Y hay un montón de pasajes más. Filipenses 2:6, Tito 2:13, Romanos, etc. Ahora, ¿cómo se llama al Espíritu Santo también? ¿Cómo los apóstoles llamaron al Espíritu Santo? En Hechos 5:3 hay un acontecimiento que revela cómo el concepto que tenían los apóstoles del Espíritu Santo. Hechos 5:3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué? ¿Para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Versículo 4. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres. ¿A quién mintió? A Dios. A Dios. ¿Mentiste al Espíritu Santo? Bien, el Espíritu Santo es Dios. El Padre es Dios. Jesús es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Pero son tres personas distintas que subsisten en una misma esencia. Tenemos otros pasajes también. Y por último, hay un solo Dios. Dice Grudem, la Biblia es abundantemente clara en que hay un solo y único Dios, y lo vimos la clase pasada. Las tres personas diferentes de la Trinidad no solo son una en propósito y en acuerdo en lo que piensan, sino que también son una en esencia, una en su majestad esencial. En otras palabras, Dios es un solo ser. No hay tres dioses, hay un Dios.
y como vimos nosotros. ¿Cuál es el de la otra semana? ¿Cuál es el mensaje que Dios le dio al pueblo de Israel cuando se presentó? Deuteronomio 6, 4 y 5. Oye, Israel. Jehová. ¿Qué dice? Uno es. Estas cosas, le decía el Señor Jesús, las debes repetir. No solamente a ti, a tus hijos. Dios es uno solo, no hay Dios fuera de mí. ¿Se acuerdan que decía, no te harás imagen delante de mí? Lo que significaba hacer imágenes delante de Él. ¿Qué significaba? La presencia de Dios está en todas partes. Entonces no hay Dios, solamente Él. Solamente un Dios. Por eso nosotros confesamos y afirmamos esta verdad. Dios es uno en su ser. Por esa razón no podemos tratar de buscar algo en la naturaleza para explicar cómo tres personas subsisten en un solo ser. Porque podemos caer en el modalismo. Podemos caer en el modalismo. Esa herejía de los primeros siglos. Podemos caer. ¿Cómo debemos concluir entonces? Dice Paul Washer. Las Escrituras afirman que el único Dios verdadero existe como una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos son tres personas distintas que son distinguidas el una de la otra y a la vez comparten la misma naturaleza o esencia divina y se relacionan el uno con el otro en un compañerismo inquebrantable. ¿Qué simple aplicación podemos hacer? Somos tan finitos, tan chiquitos, que por más que nosotros querramos investigar y darle vuelta y tratar de entender la Trinidad, lo único que podemos hacer es postrarnos delante de un Dios tan grande, tan santo y adorarlo. Cuando nosotros adoramos a Dios, la honra es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que podemos hacer cuando vemos la Trinidad. Nos asombramos ante esa gran majestad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque lo que podemos reconocer es eso, finitud en nosotros. Y podemos reconocer tu grandeza, Dios. Que queremos a veces ser inteligentes para conocerte cada día más. Señor, nos humillamos delante de tu presencia y decimos sí, amén a todo lo que hay en tu palabra, porque tú te has revelado en tu palabra y solo lo que hay en tu palabra lo aceptamos, Señor. Gracias por tener tanta misericordia, por habernos salvado, por haberte revelado a nosotros, por haberte mostrado cómo tú, Señor, pudiste enviar a tu Hijo Jesucristo, morir en la cruz, como el Padre habló del Hijo y como el Espíritu Santo obra en nuestros corazones, aplicando la salvación. Digno eres de toda adoración, Señor. Ayúdanos a contemplar tu grandeza por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.